un cordial saludo. Sean todos bienvenidos a este webinar. Bien, bien. Bueno, me complace estar nuevamente por aquí, trayéndoles una nueva entrega en relación a el Tai Sui 2022, Tigre de Agua Yang. Sí. Si me pueden escribir, como si me escuchan bien, si me ven bien, si no hay problemas de audio, si todo está perfecto para poder dar inicio a este webinar. Bueno, un saludo para todos los que están escribiendo. Por aquí veo que nos escribe Ruth. Buenas tardes, Ruth. También nos escribe Nancy Judy Ojeda Núñez. Ella es profesora, coordinadora muy importante de esta actividad. También un saludo para Ángel, que nos escribe. Por aquí me escribe el señor Jorge Míguez. Un saludo para Jorge, un saludo para todos. Sandra también, muchos saludos para ti. María Ángel Márquez, con mucho cariño. María Ángel, un saludo para ti, bienvenida. Siempre presente en estas actividades de la Fundación y del CIESMI. María Inmaculada, un saludo, gracias. Sí, todo bien, qué bueno, me contento. Entonces, bueno, ya estamos en tiempo, son ya la hora para dar inicio a este webinar. Bueno, nuevamente la bienvenida para todos. Estamos aquí para impartir este webinar. Voy a proceder a compartir pantalla para seguir una secuencia de la presentación que hemos preparado para esta exposición. Bien, la exposición que vamos a hacer hoy en relación al webinar que está previsto para hoy tiene por título Implicaciones del Tai Sui 2022 Tigre de Agua Ya. Este webinar ha sido organizado por la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa, conjuntamente con el Centro Internacional de Estudios Superiores de Medicinas Integrativas, CIES. Entonces, la idea es, bueno, exponer una serie de implicaciones que tiene la llegada de este nuevo año, Tigre de Agua Yang, en relación a la salud. Ciertamente, pues en estos días fluye mucha información acerca del nuevo año, sobre todo desde el punto de vista de la cultura china. Y particularmente, pues la mayor parte de la información que fluye es bastante, digamos, de la tradición y del folclore de los pueblos orientales. Nosotros acá le damos un enfoque científico, un enfoque en relación a la salud, tratamos de depurar la parte mítica, fantasiosa y hacemos un planteamiento bastante, digamos, coherente, con lógica
bastante, si se quiere, pues pragmático, un poco buscando recuperar la esencia de ese conocimiento que está presente en lo que se refiere a la cosmología china y a lo que tiene que ver con la prosecución de los años, la energía que ellos van manifestando en el calendario chino, que es el que de alguna manera va registrando la secuencia de estos años desde el punto de vista de la energía. Como bien se entiende que son las bases de la medicina tradicional china y en general diversas metafísicas chinas que están contempladas en esas artes chinas. ¿Ok? Bien. El contenido que vamos a desarrollar en este webinar pues tiene varios puntos precisos pues que vamos a cubrir. El primero de ellos es que vamos a hacer una breve introducción al calendario chino. Luego haremos una descripción de lo que corresponde al Tai Sui 2022, Tigre de Agua Yang. Después expondremos las correspondencias que existen en relación a los Sanfu de la medicina tradicional china. Luego expondremos también qué expectativas pues, nos otorga la llegada de este Tai Sui 2022 y finalmente pues haremos unas recomendaciones a manera de prevención. De alguna manera pues estos tópicos intentamos cubrirlos en este lapso de tiempo. De igual manera, pues en diferentes entregas organizadas también por la Fundación Europea de Medicina Tradicional, Complementaria e Integrativa, conjuntamente con el CIEMI, se han hecho o permanentemente se están haciendo publicaciones, post, webinar, también se imparte un máster de cosmología, de manera de que este tema siempre se está manejando y se está enriqueciendo a través de los canales, de las redes, del canal de YouTube de la Fundación y en general pues de todo lo que es el manejo de redes en la parte de la Fundación y de el Centro Internacional de Estudios Superiores de Medicina Integrativa. Bien, entonces en este sentido vamos a iniciar con el concepto de cosmología china. Y esto es porque todas las artes chinas derivan de una concepción mayor que no es más que ese amplio espectro en donde los pueblos orientales interpretaban la concepción del universo, el estudio de las leyes que rigen el universo, el comportamiento, las manifestaciones físicas de ese comportamiento, cómo transcurrían en las distintas épocas, los distintos sucesos, era siempre motivo de curiosidad para todos los pueblos, y en especial para los pueblos orientales. Ahora bien, la forma en que los pueblos orientales interpretaban esta información, pues es lo que nosotros conocemos como cosmología china. Y a partir de esta visión, de esta cosmovisión de los pueblos orientales, pues se derivan una serie de áreas, que es lo que se denominan las metafísicas chinas, y que vienen a convertirse, como todos lo sabemos, en unas artes que se van a desarrollar y que se van a perfeccionar. Pues en principio la cosmología china expresa o establece a través de una organización, un arreglo de 8 trigramas que fue plasmado por un mítico emperador denominado Fuchi, también conocido como el emperador blanco, un arreglo de 8 trigramas en donde en este arreglo se establecía lo que era la visión que tenía el universo de lo que podía ser la creación. Es decir, desde una perspectiva amplia, universal, entonces veníamos a una perspectiva más, digamos, más práctica, más, digamos, más hacia lo que nosotros somos en el planeta como humanidad. Entonces, siempre en todas las metafísicas chinas
siempre vamos a ver como punto de inicio este octograma de Fouché como un primer arreglo donde se establecen las primeras manifestaciones de las energías del principio universal primario. Entonces, de allí, entonces se desprenden todo lo que viene a ser una serie de elementos que nos van a permitir estudiar un poco el comportamiento y las manifestaciones de la energía. Bajo esta idea, pues se establece el principio de unicidad. De allí pues se originan las dos fuerzas y luego en una combinación de esas fuerzas se producen una serie de manifestaciones que vienen a dar origen a esos 8 trigramas de los cuales hemos hablado, que vienen a conformar entonces el arreglo que establece el emperador Fouché. En esta idea de establecer estos principios surgen unos ciertos elementos que nos van a permitir entonces hacer el estudio de las manifestaciones de la energía. Ellos son en principio los 24 periodos solares. Después tenemos los denominados troncos celestes y luego tenemos las 12 ramas energéticas terrestres. Entonces, en principio, pues para entrar digamos, en contexto, los 24 periodos solares no es más que el movimiento que hace el Sol alrededor de la Tierra a través de una trayectoria que denominamos la eclíptica. Esta eclíptica, entonces, que es una órbita, que es una elipse, porque no es una circunferencia, sino que tiene una forma elíptica. Esta trayectoria es dividida en 24 segmentos y cada segmento de estos 24, el Sol pues transita por esta trayectoria y en cada segmento pues se da una cierta manifestación de lo que es la energía, específicamente a través de los climas. Entonces se registraron estas distintas manifestaciones y se plasmaron en la tradición cosmológica china, lo cual se extendió al uso del pueblo, de todos los pueblos orientales, el uso de estos segmentos que describían el comportamiento climatológico en función de las manifestaciones que se daban en la Tierra. Luego de esto, de esta organización de 24 segmentos, también se plasmó lo que vienen a ser los 10 troncos celestes, que son otros elementos que vienen a conformar una serie de parámetros que no es más que el modelo de los 5 movimientos, pero en sus polaridades yin y yang. Entonces, ahora, aparte de los 24 periodos solares, entonces contamos, o los pueblos orientales contaban con unos ciertos elementos que estaban integrados en un modelo de 5 movimientos, que no era más que un sistema dinámico en donde uno generaba al otro y al mismo tiempo uno de ellos era controlado y al mismo tiempo controlaba al otro, y es lo que nosotros llamamos la pentacoordinación de los 5 movimientos. Entonces, estas manifestaciones energéticas, cada uno de esos 5 movimientos en su fase yang y en su fase yin, es lo que viene a conformar lo que se denominan los 10 troncos celestes. Luego, posteriormente, entonces, los 24 periodos solares, ¿verdad?, son simplificados a 12 segmentos. Y estos 12 segmentos es lo que de alguna manera guardan una correlación directa con las 12 ramas energéticas terrestres. Y cada rama entonces expresaba un momento de la energía en donde esta manifestación se englobaba en lo que anteriormente se había organizado en 24 periodos solares. Entonces se simplifica a 12 y el espacio de dos periodos solares es lo que viene a conformar una rama energética terrestre. Ella engloba entonces un momento energético que se viene manifestando también en el movimiento que está haciendo el Sol alrededor de la Tierra desde una perspectiva geocéntrica, en donde
cada segmento representa un momento energético perfectamente descrito por esta rama energética terrestre. Como ya lo comentamos, entonces los 10 troncos celestes se originan a partir de la pentacoordinación de los 5 movimientos, en donde, pues, bueno, no es más que la ley de interdependencia que nosotros conocemos en el estudio de la medicina tradicional. En ese sentido, pues, pasamos entonces a describir un poco más los 24 periodos solares de China, que ellos, pues, eran básicamente representaban los cambios de estación según el calendario lunisolar chino, de acuerdo con esa situación o esa posición astronómica. Y lógicamente que fue uno de los primeros sistemas tradicionales para medir el tiempo, porque, bueno, lógicamente que el tiempo era medido en función de las manifestaciones energéticas que se iban manifestando. Entonces, vemos cómo la importancia entonces de la manifestación de la energía, vemos cómo entonces para los pueblos antiguos el tiempo estaba íntimamente asociado a la manifestación energética. Es decir, que el tiempo no se divorciaba, no tenía una independencia de la manifestación energética, sino que cada tiempo se asociaba a un proceso energético particular. Algo muy importante que siempre debemos destacar y tomar en cuenta es que los 24 periodos solares son la invención importante del calendario chino. Y por eso, el 30 de noviembre del año 2016, la UNESCO declaró los 24 términos solares de China como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Entonces, tomamos esta referencia porque es importante entender lo valioso que ha sido para la tradición y para la historia de los pueblos orientales el uso de este sistema de medición del tiempo de los 24 periodos solares, porque a partir de allí, entonces, evolucionaron en el uso de este sistema a lo que hoy conocemos como el calendario lunisolar chino. ¿Okay? Siguiendo con esta idea de los 24 periodos solares y de las 12 ramas energéticas terrestres, entonces hacemos un punto de identificación de que todo fenómeno que está presente en el universo alterna a través de un movimiento cíclico de máximos y mínimos, como lo presentamos acá en la figura que les estamos mostrando. Es decir, que vemos una trayectoria en donde colocamos como referencia la Tierra en el centro y el Sol moviéndose en una trayectoria elíptica alrededor de la Tierra, que denominamos eclíptica, como ya lo comentamos anteriormente, y que en un momento el Sol lógicamente se aleja de la Tierra y en otro momento está más cerca de la Tierra. Estas distancias o estos puntos en donde se dan estas dos condiciones que se conocen como el perihelio y el afelio, es lo que viene a marcar lo que se denominan los solsticios. Tanto el solsticio de invierno en el perihelio, cuando la Tierra está más cerca del Sol, y el afelio, que es el otro punto en donde llegamos al solsticio de verano, en donde el Sol está más alejado de la Tierra. Y esto sucede porque aquí opera el principio de el yin y del yang. Cuando estamos más cerca de la Tierra y el Sol, el sistema Sol-Tierra se comprime. Y entonces, en ese momento, las energías se ralentizan y se vuelve la condición energética tiende hacia el yin. Cuando el Sol se aleja de la Tierra, hay una expansión de la energía y esta se proyecta de tal manera que se asocia con una manifestación yang. Entonces, fíjense ustedes cómo estos fenómenos de máximos y mínimos vienen a modular
y, por supuesto, el movimiento a través de esta trayectoria vienen a modular unas diferentes manifestaciones energéticas que se van dando de manera recurrente, como ciclos de la energía que se van a repetir de manera incesante, por supuesto, dando manifestaciones de orden similar. Por eso es que el estudio de los ciclos, el estudio de la manifestación de la energía, bajo estos elementos, ¿verdad? Como son los 24 periodos solares, los 10 troncos celestes y las 12 ramas terrestres, nos permiten predecir de manera acertada el comportamiento de la energía en cuanto a estos mínimos y máximos de contracción y expansión energética. Ciertamente, avanzando a la simplificación de los 24 periodos solares, entonces la eclíptica fue dividida en 12 segmentos. La tradición china le colocó unos nombres asociados a animales emblemáticos de la China antigua, de tal manera de que cada segmento estuviera identificado con ciertas características de estos animales. Sin embargo, pues, es una aproximación que se hace a digamos, a este sistema para hacerlo de alguna manera más ilustrativo, más fácil de entender, de manejar por la cultura de los pueblos, porque, bueno, los animales pues eran conocidos por el común de la gente. Es decir, no había que tener estudios muy, digamos, muy elaborados, ni había que pertenecer a la corte imperial para poder conocer o para poder acceder a estas referencias de manejo del tiempo. Entonces los animales representaban pues una forma de describir el comportamiento de la energía y un poco ciertas cualidades del animal, entonces eran identificadas como premisa fundamental de ese segmento de la energía cuando el Sol entonces transitaba por ahí. De igual manera vemos cómo están presentes los solsticios, tanto de invierno como de verano, y los equinoccios, en donde indica que estamos en la misma distancia el Sol de la Tierra. Eso es lo que significa. Entonces, de igual forma, vemos que esta organización en la eclíptica zodiacal china establece 4 puntos de inicio de las estaciones energéticas, distinto a un poco lo que comúnmente se maneja como estación climática. La estación energética se inicia en unos grados precisos de la eclíptica zodiacal china y en unos grados precisos que tienen que ver con las constelaciones que se conocen en la cosmología occidental. Entonces, en principio tenemos que la primavera energética va a tener su inicio en el grado 15 de la constelación de Acuario. De igual manera, pasada la primavera, avanzamos hasta el equinoccio de primavera, en donde allí pues es lo que nosotros conocemos como la estación climática. Luego, en esta eclíptica zodiacal, pues tenemos unos grados que corresponden a el inicio del verano energético, también a los 15 grados de la constelación de Tauro, luego el inicio del otoño energético a los 15 grados de la constelación de Leo, y finalmente el invierno energético que se inicia en los 15 grados de la constelación de Escorpión. Entonces vemos cómo esta configuración, esta distribución de 12 segmentos sobre la eclíptica zodiacal, identificado con los nombres de los animales emblemáticos del zodiaco chino, nos describen lo que se conoce como las 12 ramas energéticas terrestres. Adicionalmente, surge lo que se conoce como el Tai Sui del año. Y este no es más que la presencia de un planeta particular, que no es más que el planeta Júpiter, que dadas las características de Júpiter, que es un
planeta que genera un campo gravitacional muy grande, con muchos efectos importantes. Entonces, este planeta también se mueve alrededor de la eclíptica zodiacal. Y este planeta dura en dar la vuelta completa, mientras el Sol tarda un año para hacer toda la trayectoria, el planeta Júpiter tarda 12 años. Es decir, que cada segmento es recorrido por Júpiter alrededor de un año. Entonces, se conoce como Tai Sui o Gran Año, el sitio en donde el planeta Júpiter transita. Entonces, bien, ¿por qué nos encontramos en este momento en el Tai Sui 2022? Porque efectivamente el planeta Júpiter se encuentra transitando alrededor del segmento que corresponde al inicio de la primavera energética. Por eso es que para este año 2022 corresponde al Tai Sui el tigre de agua yang. Pero ya les voy a explicar por qué es de agua yang y no de otro elemento. De igual manera, el año que antecedió al 2022, que fue el 2021, correspondió al búfalo de Metal Yin, y ese fue el Tai Sui del año 2021. Y era porque en ese momento el tránsito, el desplazamiento del planeta Júpiter alrededor de la eclíptica zodiacal se encontraba atravesando el segmento de la eclíptica zodiacal asociado a el búfalo. Entonces vemos cómo el desplazamiento de Júpiter nos va marcando el Tai Sui de cada año. Entonces, hay una correlación en las ramas energéticas terrestres y la presencia del planeta Júpiter, además del tránsito del Sol, que vienen a conformar esa influencia gravitacional, esos campos magnéticos que se vienen a dar sobre la Tierra. Como todos sabemos, las estaciones energéticas y climáticas vienen dadas por la presencia del Sol, el astro rey alrededor de esta eclíptica zodiacal. Pero si además tenemos la presencia del planeta Júpiter, pues este campo gravitacional es aumentado de tal manera de que las características de ese segmento que tiene una manifestación energética que ya conocíamos como a partir del estudio o del registro de los 24 periodos solares, entonces vienen a acentuar esa manifestación. Entonces eso era lo que los antiguos consideraban valioso del uso del calendario lunisolar chino, donde se organizaban el transcurrir del tiempo mediante estos elementos, las 12 ramas energéticas terrestres y los 10 troncos celestes. Ciertamente, entonces, esta organización de las 12 ramas energéticas terrestres vienen a conformar 4 sectores importantes. En principio, pues 3 ramas energéticas terrestres van a conformar lo que corresponde al sector de la primavera. Luego las siguientes 3 ramas terrestres van a conformar lo que es el verano o la estación del verano, donde su energía o su elemento principal es el elemento fuego. Después tenemos las siguientes 3 ramas energéticas terrestres que conforman el segmento del otoño y su elemento, el metal, y finalmente pues tenemos las 3 ramas que corresponden al sector del invierno, cuyo elemento es el agua. Entonces vemos cómo se organizan estas 12 ramas energéticas terrestres ya por unos determinados sectores que vienen a representar estas estaciones energéticas y al mismo tiempo estaciones climáticas. Vemos que hay 4 segmentos importantes que hemos estudiado en la medicina tradicional china, como son los estíos, que vienen a ser en los meses en donde se pasa de una estación a otra estación.
Aquí lo vemos reflejado en un color amarillo, y es porque en estos segmentos de la eclíptica zodiacal, pues se manifiesta la energía de la Tierra, y entonces es cuando pues aparece una manifestación de humedad. Cada segmento de tierra tiene la particularidad que es un almacenamiento de la energía. Esto es algo más complejo que debe ser estudiado ya con más detenimiento, pero a manera de informativo, pues cada segmento que permite pasar de una estación a la otra hace una forma de almacenamiento de energía. Estos son las 4 ramas que corresponden a, en la primavera, al final de la primavera, el dragón, que va a ser la transición hacia el verano. Luego la rama terrestre de la cabra, que va a ser la transición hacia el otoño. Luego la rama energética del perro, que va a ser la transición hacia el invierno. Y finalmente la del búfalo o la del buey, que hace la transición hacia la primavera, como efectivamente lo estamos viendo en este momento. Estamos pasando del segmento del buey a el segmento del tigre. Entonces el buey era o ha sido o es, porque hasta finales de este mes que tenemos la presencia del buey, se da una transición o estío que nos permite hacer el pasaje de una estación a otra, de una energía a otra. Entonces, cada uno de estos estíos tiene una naturaleza energética. La tierra del dragón es una tierra caliente porque es la que va hacia el verano. La tierra de la cabra es una tierra seca porque es la que va hacia el otoño. La tierra del perro es una tierra fría porque es la tierra que conduce hacia el invierno. Entonces vemos cómo cada uno de estos estíos, el elemento tierra, pues tiene ciertos matices que en el estudio de las ramas energéticas, de las 12 ramas energéticas terrestres, conviene saber para trasladarlo al contexto de la terapéutica de la medicina tradicional china. Muchas veces vemos como la tierra como un elemento de humedad y no entendemos por qué puede haber una tierra caliente, una tierra seca, una tierra fría y una tierra húmeda. Entonces, bueno, todas estas referencias son importantes conocerlas para entender la importancia del estudio de estos elementos de la cosmología H. Bien, en la combinación luego de estos 12 ramas energéticas terrestres y los 10 troncos celestes, se estructura un ciclo sexagenario que da origen a unas 60 combinaciones. Es decir, cada rama terrestre va a pasar por 5 combinaciones, es decir, cada rama terrestre se combina con el agua, con la madera, con el fuego, con la tierra y con el metal. Entonces, cada una de ellas se va a combinar secuencialmente con cada uno de los elementos identificados en la pentacoordinación de los 5 movimientos. Aunque hay 10 troncos celestes, las ramas energéticas se suceden de forma alternativa como yin y yang, y las combinaciones se dan de ramas energéticas de polaridad yang con elementos de la pentacoordinación de polaridad yang. Por eso es que se combinan 12 ramas energéticas con 5 elementos, dándonos una organización de 60 binomios, 60 combinaciones. Entonces, vemos cómo en una organización que les presentamos, está de un lado las 12 ramas, ellas tienen asociadas a un horario del día y a un órgano de la medicina tradicional china. En la parte superior vemos cómo se organizan, entonces, los 5 movimientos, cada uno con una polaridad yang y yin, y allí también se organizan o se correlacionan con los Sanfu de la medicina tradicional china. Entonces vemos cómo tenemos presente entonces 60 combinaciones que van a representar las manifestaciones energéticas posibles que se van a dar utilizando estos elementos de las 12 ramas energéticas terrestres y los 10 troncos celestes.
aplicando este ciclo sexagenario al sistema anual, vamos a tener entonces una prosecución de los años a través de este ciclo de 60 combinaciones. ¿Y qué es lo que nos viene a dar, aplicado a los años, esta posición con el planeta Júpiter, de manera de tener entonces cuál es, desde el punto de vista de la pentacoordinación de los 5 movimientos, la energía que se va a proyectar en un determinado año? Organizamos los 60 binomios y cada binomio entonces en la prosecución de este ciclo denominado Jiaxi de los 60 binomios, entonces el Tai Sui va a avanzar en la secuencia de los años. Aquí vemos cómo entonces en el lado izquierdo tenemos las 12 ramas energéticas terrestres. En la parte superior tenemos la pentacoordinación de los 5 movimientos en su polaridad Yang y Yin, que representa los 10 troncos celestes. Vemos la numeración en las cuadrículas del 1 al 60, representando los 60 binomios. Y vemos cómo entonces en la rama 3, identificada con el número 3 en números romanos, vemos cómo entonces en el binomio número 39 corresponde al año 2022. Y en esa prosecución de la rama Tigre, que es donde el planeta Júpiter se encuentra en este momento en su tránsito, le corresponde entonces el binomio número 39, en donde está presente el tronco identificado como T9 de agua Ren, que es agua Ya. Entonces vemos cómo en esta organización del ciclo sexagenario, que no es más que una representación del calendario lunisolar chino, se plasma la prosecución de las manifestaciones energéticas que hace el Tai Sui en el decorrer del tiempo. Entonces, igualmente vemos cómo el próximo binomio, que es el número 40, le va a corresponder al año 2023, que identifica entonces la presencia de, o que se identifica con la presencia de la rama conejo y con el tronco celeste de polaridad ahora de agua, pero en su polaridad Yin. Entonces vemos cómo a través de este ciclo sexagenario podemos predecir entonces la energía que corresponde al Tai Sui que se asigna al momento en el cual estamos actuando o que estamos haciendo el estudio en cuestión. Bien. Ahora pasando a, propiamente dicho, hecho el contexto y explicado de dónde surge el Tai Sui 2022 y por qué le corresponde al tigre de agua Yang ser el protagonista de este momento energético. Vemos de dónde surge, de manera breve, por supuesto, porque bueno, en exposiciones o webinars como estos, pues debemos hacer la explicación de alguna manera breve para poder cubrir los tiempos de atención que tenemos previstos. Entonces, bien, la descripción del Tai Sui 2022 del tigre de agua Yang, entonces la hacemos a partir de la energía que contempla esta rama energética terrestre y del tronco celeste que la acompaña. Entonces, la característica principal es que, bueno, el Tai Sui 2022, el tigre de agua Yang, es la combinación de un tronco celeste de agua Yang con la rama energética del tigre. Entonces, aquí vamos a tener unos elementos que están perfectamente descritos mediante el sistema dinámico de la pentacoordinación de los 5 movimientos, porque una de las características particulares que tiene el ciclo sexagenario de los 60 binomios
o dicho en otras palabras, el calendario chino, es que toda la información que él contiene es expresada en términos de los 5 movimientos, que es lo que la tradición establece como los elementos fundantes de todo lo que tiene forma en el planeta, en el universo. Entonces, bueno, bajo esa concepción establecemos entonces una combinación de elementos en una cierta disposición energética que van a dar las características del momento que se nos presenta. En principio, bueno, tenemos agua yang en el tronco y desde el punto de vista interno, la rama energética del tigre tiene madera en fase 4, fuego en fase 1 y tiene una porción de tierra que es un resquicio que nos presenta esta rama energética. Entonces, en principio, pues bueno, identificamos que este binomio lo considera la tradición como agua sentada sobre la madera. Es decir, como hay agua en el tronco y debajo de ese tronco celeste está la rama del tigre, entonces, y la rama del tigre es fundamentalmente madera en fase 4. La fase 4 es una fase que se conoce en el circuito de las 12 fases del cambio como una de las fases más fuertes, más yang, más enérgicas. Entonces, es una madera fuerte, una madera que es combativa, una madera que brota, que no se detiene y que representa el momento de la energía. La madera también se asocia al movimiento, por eso es que el animal que era digamos, más ilustrativo para esta rama era el tigre, porque el tigre tiene la capacidad de moverse muy rápido, como lo es la madera. Además, es fuerte, es combativo. Entonces, estas características, pues, bueno, dieron la idea de que con ese animal se podía representar ese momento energético. Entonces, principalmente en la rama del tigre tenemos madera yang y el tronco celeste es agua yang. Como el tigre es una rama energética de naturaleza yang, entonces combina con un tronco celeste también de polaridad yang. Por eso es que ambos elementos son yang. ¿Okay? Bien. De igual manera, pues también se considera una zona de nacimiento de la energía del fuego, porque como la madera genera el fuego y aquí esta madera es la madera más fuerte en todas las 12 ramas energéticas terrestres, entonces esta fuerza de la madera, ¿verdad?, en todo su esplendor es capaz de generar el fuego. Entonces aparece el elemento fuego en este sector de la eclíptica zodiacal china, como lo es el sector del tigre, y por eso es que se concibe como el festival de primavera o Lichun, en donde se inicia el movimiento de la madera. Entonces, por eso se considera una zona de nacimiento de la energía. Y finalmente, pues tiene un elemento tierra, un elemento que viene heredado de la rama energética anterior, que es la del buey. El buey es una rama que está asociada a la tierra, en donde su energía principal es el elemento tierra, pero una tierra de naturaleza yin. Entonces, esta tierra hace una transformación interna en el buey cuando hace el pasaje hacia una rama yang, y esta tierra se vuelve yang para luego desaparecer cuando lleguemos al año 2023, en donde pasamos a la rama energética del conejo, que es una rama pura, solo de madera, que no tiene otros elementos. Entonces allí la tierra desaparece, pero previo, antes de desaparecer, hace una intertransformación de yin en el buey, ahora pasa a yang, reduciéndose, debilitándose, y luego escapa como una energía que desaparece de la escena energética.
pero en ese proceso, pues hace un cambio de polaridad. Sin embargo, pues está presente en este momento energético. Entonces, para resumir, entonces el Taisui 2022 no es más que agua sentada sobre la madera en un sector que es de nacimiento del fuego y que aún conserva un resquicio de tierra. Digamos que ese es lo que podemos englobar como el momento energético del Taisui 2022. En la correspondencia del tigre de Aguayán con los Anfú, esta rama energética terrestre del tigre se correlaciona con la actividad energética del meridiano principal de pulmón. Y es porque en la configuración de las ramas energéticas terrestres con con la fisiología de la medicina tradicional china, se establecen unos horarios de máxima actividad energética en donde el horario del tigre, asimismo como el segmento del tigre, pues viene a proyectar una actividad fisiológica mayor en este segmento. Entonces, en tal virtud, la rama energética del tigre es asociada con el meridiano principal de pulmón, así como también con el vaso extraordinario del Renmai. Y esto se entiende a partir de que en el pulmón es que está el punto de apertura del vaso extraordinario Renmai. Y este punto llave tiene la posibilidad de abrir ese vaso extraordinario, pero también ese punto llave es como una puerta, esa vía, ese reservorio energético también es alimentado a través de ese punto llave que se encuentra en el meridiano del pulmón. Entonces vemos cómo la rama energética del tigre tiene una correlación directa con el meridiano principal del pulmón y además con el vaso extraordinario del Renmai. Entonces, uno de estos elementos de la fisiología en la medicina tradicional china, pues van a estar activos durante este Taisui 2022, tigre de Aguayán. Bien, entonces es importante no perder eso de vista porque todo el año vamos a tener actividad en ese meridiano y debemos en algunos casos equilibrar esa actividad, en algunos casos esta actividad que se incrementa a nivel de esos meridianos, pues viene a ser favorable y en algunos casos pudiera ser desfavorable. Para personas con un metal muy acentuado, muy fuerte, pudiera ser desfavorable. Y para unas personas con debilidad en el elemento metal, pudiera ser favorable. Esto depende, por supuesto, de la constitución energética de cada persona. Cada quien tiene una constitución con base a los 5 elementos de la pentacoordinación. Entonces, no podemos pensar que una determinada energía es totalmente favorable. No, todo depende de la constitución energética de la persona. Y esto se estudia como efectivamente lo hacemos a través de la cosmología china y particularmente con un sistema muy coherente que es el sistema del mapa de los 4 pilares. Bien. Las expectativas que tenemos para el año 2022 es que esta configuración o esta área en donde el Taisui, el desplazamiento de Júpiter se va a proyectar, nos trae los elementos agua y madera como elementos predominantes, que como ya lo dije antes, un determinado elemento puede ser desfavorable para personas que tengan madera fuerte, ya que, bueno, estos elementos pues debilitan a otros, ¿verdad? Y fortalecen a otros. En el caso de que empecemos en un periodo de agua y madera,
predominantes, porque estamos iniciando un segmento de la primavera energética en donde el tigre viene, como ya lo explicamos, con madera muy fuerte. Entonces, esta madera fuerte pues va a incidir sobre una cantidad de procesos y de fenómenos que se dan en la naturaleza y que también afecta a los seres humanos que vivimos en el planeta, porque también estamos influenciados por esta energía. Y de manera energética, pues esta fuerte energía de la madera puede ser favorable o desfavorable según nuestra constitución energética. Ciertamente veníamos de transitar unos periodos o un segmento en donde los elementos predominantes eran agua y metal. Por eso fue que tuvimos el comportamiento de ciertas determinadas características de los años anteriores, como fue el año del cerdo, el año de la rata y después con el huevo. Ahora dejamos atrás ese sector del invierno que corresponde a esos 3 animales emblemáticos y se inicia un nuevo segmento energético que corresponde entonces a la primavera energética, donde está el tigre, donde está el conejo y finalmente el dragón, y ese sector entonces estará enfatizado por el predominio de agua y madera. Como bien lo estamos indicando, este predominio de elementos pueden ser desfavorables para personas con madera fuerte, ya que estos elementos debilitan al movimiento metal. Entonces, al debilitar el metal, la función que ejerce el metal de controlar y de mantener la madera en ciertos límites para que no se exacerbe, dado que la madera es uno de los movimientos más inestables que tiende a una expansión, a descontrolarse. Entonces, bueno, es importante que eso lo tengamos presente o muy presente en el transcurrir de este año desde el punto de vista de la incidencia de la salud en nuestros pacientes y en general de los procesos que se dan en el planeta. Bien. En las prevenciones. El aspecto más crítico, más serio que se puede presentar durante el año 2022, Tigre de Agua ya, es una cierta condición de penalización estudiada y registrada por la tradición cosmológica china, ¿verdad? Como la penalización en la presencia de tres ramas energéticas que de manera conjunta se hacen presentes en una determinada persona. Es decir, que una persona que haya nacido con una de estas ramas y al mismo tiempo se combina con la rama energética del tigre, puede estar sujeto a esta penalización, la cual pues es una combinación energética que es bastante fuerte y que puede conllevar a problemas severos de la salud. Por cuanto entonces esto nos permite a nosotros hacer una prevención de manera de atender estas posibles situaciones con antelación si previamente conocemos ciertos elementos de la energía, como son el año de nacimiento del paciente o de su mes de nacimiento, de tal manera que nos permita prever si va a haber una penalización de este tipo en un momento del año. Entonces eso nos va a permitir hacer una especie de prevención, de abordaje terapéutico preventivo, de manera de evitar cualquier situación de crisis que se pudiera presentar en un determinado movimiento energético. Es decir, que entonces, volviendo al tema de la penalización, se trata de la conjunción de las ramas del tigre, la rama de la serpiente y la rama del mono. La combinación de estas 3 ramas de manera conjunta pueden entonces producir pues, alteraciones energéticas significativas.
Tales penalizaciones se pueden dar principalmente en el elemento fuego, porque pueden traer enfermedades relacionadas con órganos y sistemas asociados con el movimiento fuego de la medicina tradicional china, tales como es las enfermedades del corazón y del sistema circulatorio, entre otras. Y esto es porque cuando se combina la madera fuerte que trae el tigre conjuntamente con la serpiente, que la serpiente también es otra zona de nacimiento de la energía, que contiene un elemento fuego también muy potente. Entonces la madera del tigre frente al fuego de la serpiente hace que este se incremente. Y de igual manera, al juntarse con la rama energética del mono, que también tiene un elemento fuerte como es el metal, entonces estos tres elementos de madera fuerte, fuego fuerte y de metal fuerte, todos estos elementos de manera conjunta, todos son de naturaleza, digamos, zonas muy fuertes. El tigre, la madera es yang, el fuego es de naturaleza yin y el metal es de naturaleza yang. Entonces las polaridades se combinan para entonces desencadenar problemas en el sector del fuego, porque tanto una energía como la otra pues tienen una naturaleza de choque, de mucho conflicto, porque todas son energías fuertes, indistintamente de las polaridades. Entonces, esta condición que se combinan puede ser significativamente perjudicial, sobre todo en lo que corresponde al elemento fuego. Bien. Los meses donde esta situación se puede desencadenar corresponden a los meses de mayo y agosto de 2022, ya que corresponden a los meses en principio el mes de mayo corresponde al mes de la serpiente y en agosto corresponde al mes del mono. Entonces, estas energías se hacen presentes de manera temporal durante estos meses, con lo cual si una determinado paciente, una persona las tiene en su estructura energética porque en su mapa de 4 pilares así lo indica, pues entonces durante estos meses de mayo o agosto, estas energías pudieran reactivarse y conjuntamente con la presencia de la rama del tigre pueden ocasionar entonces exacerbaciones en el movimiento fuego, con lo cual, pues bueno, la persona puede tener incidentes, digamos, agudos en este movimiento, lo que nos permite a nosotros entonces atender y prever cualquier situación que observemos con los pacientes regulares o digamos que pudiéramos recibir en nuestra consulta, en nuestra práctica clínica, patologías que tengan que ver con la presencia de estas energías. Y entonces, en un momento dado, pues bueno, vemos que hay un brote de ciertas patologías en el movimiento fuego que obedecen entonces a la presencia de estos elementos de manera conjunta, como lo son la rama del tigre conjuntamente con la rama de la serpiente y la rama del mono. Es importante que para que esta situación se dé deben estar las 3 ramas presentes de alguna manera. Ya tenemos una que corresponde al año, tendremos otra que corresponde al mes cuando estemos avanzando durante el año en estos meses, mayo y agosto, y las personas entonces que tienen en su estructura una de ellas, ¿verdad? Pues bueno, está proclive o susceptible a poder desarrollar algún tipo de incidencia en relación al elemento fuego. Entonces, bueno, mucho ojo con esto porque son, digamos que, uno de los elementos más importantes en la prevención. La cosmología china y el estudio de estos elementos de la cosmología y del mapa de 4 pilares, ciertamente nos permite adelantarnos a situaciones energéticas
que nos permiten, por supuesto, hacer una medicina preventiva como lo hacían los antiguos. En la realidad nosotros, pues cuando aplicamos la medicina tradicional china, ya nos enfocamos a la parte de corregir una enfermedad cuando está presente. Pero debemos entonces retomar los criterios energéticos que nos aporta la cosmología, de manera de recuperar el diagnóstico y la prevención para hacer entonces una verdadera medicina preventiva. Finalmente, en relación a que estamos entre el predominio del elemento madera y del elemento agua que hay en este momento, pues en relación al elemento agua, que simboliza el miedo, que continúa presente, y en ese sentido, pues hemos hecho en entregas anteriores, hemos hecho recomendaciones desde el año 2019, donde proponemos una especial atención a pacientes con psicopatías de tipo Yin. Esto pues es importante porque la presencia del elemento agua en algunos pacientes puede agotar mucho lo que es la esfera del riñón. Y entonces, para personas con este fondo de deficiencia, proclive a la aparición o el aumento de las psicopatías de tipo Yin, con lo cual, pues, el aumento de situaciones lamentables, pues, ha aumentado y debemos entonces, pues, prestar especial atención a este aspecto. Esto va a continuar durante el año 2022 y el 2023, por cuanto en este momento el agua estará presente como tronco celeste de agua Yang, y el próximo año 2023 estará presente como tronco de agua Yin. Entonces, durante estos 2 años, pues seguirá presente el elemento agua, que además ya estaba presente en los segmentos anteriores del año 2019, 2020 y 2021, que correspondía a el sector del invierno energético, que eran las ramas del cerdo, la de la rata y la del buey. Entonces ya venimos en una secuencia, en un deterioro o en una afectación acumulada con ese sector, y el agua había estado presente, un agua fuerte, y aún va a continuar durante 2 años más. Entonces, no es solamente estos 2 años de influencia del elemento agua, sino que además venimos con 3 años acumulados de esa misma influencia energética. Entonces, cada vez este aspecto se vuelve más importante porque, bueno, es un efecto que viene, un agotamiento acumulado que se viene dando en los distintos pacientes proclive o cuando tengan un fondo de deficiencia del movimiento agua. ¿Ok? Bien. Bueno, finalmente llegamos al final de este PowerPoint, de esta presentación. Vamos a ver si alguien nos hace alguna pregunta y tenemos algún tiempo para poder contestar las preguntas que se hagan. De igual manera, pues bueno, los invitamos a todos a seguir los posts que se vienen haciendo durante el año en relación a la cosmología. Todos los años hacemos un análisis del año nuevo chino, del Tai Sui, y se postea en nuestras redes, principalmente en las redes del CIESMI. De seguro, pues en la caja de comentarios donde va a quedar el registro de esta presentación, pues vamos a colocar el link para que puedan acceder a el artículo completo, detallado, de la descripción del Tai Sui 2022. En este webinar fue una introducción, contextualizamos lo que es el Tai Sui 2022, hablamos
sobre su correspondencia o su correlación con los ANFU. Y finalmente, bueno, identificamos la prevención o las prevenciones más importantes. Sin embargo, hay más cosas, hay más elementos de detalle en lo que corresponde al Tai Sui 2022, lo cual podrán obtener buscando el artículo posteado, como ya lo vengo indicando, en las redes sociales de el CIESM. Entonces, es probable, como ya les dije, que en la caja de comentarios vamos a colocar el link para que puedan entonces buscar el artículo. Entonces, bueno, escucho cualquier otra o cualquier pregunta que pueda surgir de la exposición que hemos hecho. Bueno, por aquí nos escribe el señor Andrés Santana. Gracias, señor Andrés. Mucho gusto. Bueno, apreciado. Sí, señor. Seguimos, sí, año tras año, pues haciendo estos trabajos, estos análisis para aportar entonces a la práctica clínica de los terapeutas y médicos de la medicina tradicional china. El señor González, sí, nos agradece también la exposición. Por allí el doctor, el señor Pedro Maza, también nos da las gracias por la exposición. Natalia nos escribe, nos saluda y bueno, nos comenta que le ha parecido muy interesante. Sí, el elemento, ya va, que aquí me hacen una pregunta. Cecilia Sosa me pregunta, ¿el elemento que contiene el propio ciclo 39 en qué afecta? Sí, Cecilia, el elemento propio de ese binomio, el 39, que es la madera, pues bueno, en principio va a afectar lo que es la parte muscular, ¿no? Como es madera yang, va a afectar a la vesícula biliar. Y por supuesto, la actividad de la vesícula biliar se proyecta en la musculatura, ¿no? En los músculos, en desgarro de músculos, también puede producir cefaleas migrañosas. Toda esta descripción de las afectaciones que nos da la madera yang, la describimos en el artículo publicado en Facebook del CIESM. Entonces sugiero que lo busques allí y está toda la explicación cuando se trata de la madera yang y de las posibilidades que tiene esta madera yang de afectar en distintos niveles, ¿no? Pero ciertamente sí. Sí, Víctor Ángel nos pregunta por curiosidad, siendo cabra en el horóscopo chino y este 2022, que es el año del tigre, ¿qué mes sería, por favor, más favorable para la fecundación? Bueno, en este momento es favorable, pero podría ser aún más favorable para la fecundación el próximo año 2023. Y esto es porque, bueno, en la cabra se da una condición, digamos, de armonía con el elemento que manifiesta la rama energética del conejo.
Entonces, ciertamente es más, digamos, más sensible para la fecundidad para una cabra. Ahora bien, no quiere decir que en este año del tigre no tenga posibilidades de poder procrear, ¿no? Entonces, bueno, también pues es factible. Eh, pero con mayor facilidad o digamos que con más armonía podría ser para el próximo año conejo. Nos escribe el señor Jorge Níguez, nos pregunta, las personas con signo tigre de metal, supongo, deberán afectadas más en el canal del pulmón por haber fase 4 también en hígado, vesícula. ¿Deberá cuidar su hígado? Sí, efectivamente, las personas que tienen tigre, también existe una penalización cada vez que si nosotros tenemos un animal o una rama energética en nuestro mapa de 4 pilares y esa rama se presenta, se manifiesta, pues se acentúan esas energías. Entonces se dice que se crea una penalización porque esa energía se incrementa, ¿no? Entonces, pues crea, lógicamente, pues la necesidad de un reajuste energético. Entonces, ciertamente hay penalización. La madera, por supuesto, que se ve afectada. Y en el caso de los troncos celestes, pues bueno, depende. Como el que usted me habla es metal y este tigre es de agua, entonces los troncos también chocan. Entonces, metal y agua, aunque son los dos de naturaleza yang, sin embargo, guardan cierta relación porque el metal es la madre del agua. Entonces esos troncos se armonizan, ¿no? De alguna manera. Pero si, por ejemplo, estuviéramos hablando de un tigre de fuego, entonces agua y fuego generan un choque que uno ejerce dominio sobre el otro. Entonces, bueno, allí las circunstancias no son tan favorables. Hay que ver un poco más el mapa y ver cuál es la fortaleza de esos elementos dentro del mapa, de tal manera de identificar hacia dónde pueden ocurrir las incidencias. Es decir, dónde se puede producir una afectación energética y hacia dónde, qué parte de la fisiología, de los meridianos, bien que se trate de pulmón o que se trate de corazón, se vean afectados. En este caso, estamos hablando, el caso que me sugieren, que es tigre de metal, pues aquí tienden a armonizarse porque, bueno, se trata de agua y metal. Sin embargo, como metal es la madre del agua, pues también hay que tener cierta prudencia con el movimiento agua porque allí el agua que le llega, pues puede hacerse más poderosa el agua, se puede hacer más avasallante. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso, sobre todo con el movimiento agua de riñón, vejiga, ¿no? Y bueno, por supuesto que con los meridianos que allí se manejan, pues, tanto el meridiano de intestino grueso como el meridiano de vejiga, porque ellos allí, pues bueno, también se van a ver implicados con esas manifestaciones energéticas. ¿Por qué? Bueno, porque a través de ellos se vehiculiza esas energías porque se proyecta hacia los órganos de la pentacoordinación asociados a esos elementos. ¿Ok? Bien. Nos saluda Emerly. Bueno, Emerly, mucho gusto. Me contenta verla siempre por aquí. Bueno, hay que seguir adelante con esos estudios. Vamos a crear un grupo para los que han egresado de los másteres de cosmología para seguir proponiendo casos y discutiendo cosas, por supuesto, más complejas. Estos webinars son un poco más sencillos, más básicos, pero pensamos entonces crear un grupo de estudio y allí vamos a proponer casos y a discutir las historias clínicas y le vamos a hacer la correlación con el mapa de 4 pilares y con estas energías que se determinan a través del estudio de la cosmología. Entonces, bueno, pendiente, Hermely, que pronto la vamos
convocar para esos grupos que lógicamente que es un grupo pues que como la materia es más, digamos, compleja, pues no son grupos pues que pueden estar abiertos a todo público, pero sí, bueno, vamos a tratar de ser bastante amplios con esto. Bien. Ajá. Tiene una duda de cómo interpretar la penalización conjunta de las ramas tigre, serpiente y mono. Como se refiere a qué puede afectar en las personas cuyos pilares del año, mes y día, hora sean estos animales. Se interpreta porque tienes que analizar, Hermely, la debilidad y fortaleza de los elementos, ¿verdad? Tienes que ver qué elementos son favorables en la pentacoordinación, perdón, en la pentacoordinación, en el maestro del día. O sea, si el elemento es favorable o desfavorable. El elemento que es más sensible en esta penalización de tigre, serpiente y mono, el elemento más sensible es el fuego, ¿verdad? Porque necesariamente se va a exacerbar, porque está madera en fase 4 y está fuego en fase 4. Entonces, al estar estos elementos, la madera alimenta el fuego o genera más fuego. Entonces, esto, bueno, va a producir, por supuesto, crisis agudas en el fuego. Si en el mapa de 4 pilares del paciente que usted tenga, el elemento fuego es perjudicial, pues lógicamente que ya usted sabe que si se da esta combinación, pues tiene que atender al paciente con antelación. ¿Ok? Porque no puede esperar a que eso suceda porque ese paciente es particularmente sensible a esa condición. Entonces, bueno, allí tiene que utilizar los recursos que hemos indicado, sobre todo en el artículo que posteamos en las redes. ¿Okay? Entonces allí vas a ver la descripción. Cualquier cosa, igual me pueden escribir en la caja de comentarios o en Facebook, me pueden hacer cualquier pregunta y de seguro te voy a dar respuesta a eso. Pero en principio, esa es la causa por la cual esa situación se agudiza alrededor del elemento fuego. Para algunas personas el elemento fuego puede ser favorable, con lo cual, pues bueno, no debe ocasionar mayor problema. Sin embargo, aunque también sea favorable, como ya sabemos en la cosmología china, hemos estudiado que tan perjudicial es tener la deficiencia de un elemento como tan perjudicial es tenerlo en exceso. Entonces, aunque sea favorable el elemento, también puede crear un desajuste. Por eso es que la anamnesis, el estudio de la historia clínica del paciente, pues también nos da la información para poder actuar en relación al protocolo preventivo que podamos hacer para atender esta situación. ¿Ok? Bien. Seguimos. ¿Cómo se adapta esto para el hemisferio sur? Nos pregunta Ñaque Ferrari. Sí, efectivamente, el estudio que hacemos de la cosmología y estos elementos, como ya usted lo pudo haber observado, se enfoca en la eclíptica zodiacal. Es decir, no consideramos que estemos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Ciertamente hay unas energías climatológicas que se dan dependiendo de que la persona esté ubicada en determinado hemisferio. Pero fuera del planeta, ¿verdad?, están operando estas energías que son las que vamos a considerar, indistintamente que estemos en el norte o en el sur. Con mayor razón, las tenemos que tomar en cuenta si vivimos en el hemisferio sur, porque cuando estamos en un verano energético, ¿verdad?, en el sur estamos en un invierno climático y eso pudiera ser una situación que enmascare lo que está pasando. Entonces, como tenemos un clima contrario a lo que está en la estación energética que se da
por el efecto de esta organización de la eclíptica, pues debemos ser más acuciosos porque no podemos entonces perder de vista los efectos de la energía sobre la fisiología energética en los pacientes. Entonces, bueno, importante tener eso en cuenta. ¿Ok? Bien. Luis Fernández, muy interesante su exposición, gracias, bueno, excelente, pues lo invitamos a que continúe a participar y a escuchar estos webinars y seguir el artículo el cual hemos hecho referencia, porque allí se detalla aún más todo lo que hemos explicado. Me pregunta Luis Alberto sobre el estudio energético de la terapéutica de la ley de mediodía, medianoche con los puntos abiertos y cerrados. Sí, eso es muy importante. Tenemos previsto para el próximo mes de febrero impartir un MOOC. Un MOOC es un curso abierto online masivo en donde vamos a tratar esta temática de los puntos abiertos y cerrados, es decir, de la acupuntura del tiempo, de la cronobiología, ¿ok? O de la cronoacupuntura. Entonces, bueno, esté pendiente con las informaciones que van a salir, de las invitaciones de la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa, o por la red del CIESMI, cuando inviten a este MOOC que se va a impartir para el próximo mes, de tal manera de que allí pueda participar y vamos a tener un curso que va a impartirse de manera gratuita y donde vamos a desarrollar toda esta temática. Entonces, bueno, está invitado. Nuevamente, Jorge Miguel nos agradece la exposición. Bueno, qué bueno, nos contenta que esta exposición pues haya nutrido un poco el conocimiento general en la medicina tradicional china y por supuesto en la cosmología china también, que es un espacio en donde derivan todas estas metafísicas chinas que se convierten en artes chinas, como ya lo hemos venido mencionando. El señor Oscar Landeo también nos manifiesta que le parece interesante lo de la cosmovisión china. Bueno, agradecido. ¿Dónde puede consultar más información? Bueno, igual en nuestras redes, en la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria. Allí impartimos un máster de manera conjunta. Los posts, los invitamos a revisar los posts de años anteriores, en donde hemos hecho el análisis de todos estos años. Allí está plasmado desde el año 2017, si mal no recuerdo, desde que pasamos por el Tai Sui del gallo de fuego. Están esos análisis allí en las redes, tienen que buscarlos, descargarlos, leerlos para que se familiaricen con esta temática y la terminología y la jerga. Pueden hacer preguntas allí en las redes, de tal manera de que, bueno, se vayan integrando con este conocimiento. Bien. Cecilia Sosa nos vuelve a dar las gracias. Las posibilidades del maestro del día, supongo, ¿no? Jan, quería saber si por ser elemento del ciclo y no de rama o de tronco, influirá más o menos. Bueno, hay que revisar el mapa, hay que revisarlo al detalle, hay que ver si el elemento es favorable al mapa o no es favorable al mapa. El agua, bueno, ya no está, el tronco de agua ya el agua no está en el sector del invierno. Pudiéramos pensar que el agua no tiene la fortaleza porque no está en su estación. Sin embargo, está en el tronco. Y lo que viene en el tronco siempre tiene fortaleza, siempre tiene fuerza, ¿no?
en ese binomio de tigre con agua ya, es un binomio que tiene cierta armonía, ¿no? Y el agua es la madre de la madera. Digamos que en ese sentido pudiéramos pensar que el agua no es tan fuerte, pero sin embargo sigue siendo fuerte. Entonces, bueno, hay que verla con prudencia, porque el agua ya puede en un momento dado convertirse en un tsunami. Y el tsunami, bueno, lo digo de forma metafórica, pero también pudiera ser un tsunami literal, pues se puede dar porque la fuerza de la energía del agua ya se manifiesta y se produce un tsunami literalmente hablando. ¿Ok? Bien. Víctor Ángel nos agradece muchísimo las enseñanzas y que haya respondido a la pregunta. Bueno, seguro, Victoria Ángel, claro que sí, siempre que podemos, pues damos respuesta a las inquietudes, porque de eso se trata. Hacer el webinar sin la posibilidad de preguntar o de aclarar cosas. Y nos parece importante en la publicación del artículo, porque todo esto que se ha expuesto aquí en el webinar, lo van ahora, cuando vean el artículo y lo puedan leer, ya van a tener una contextualización, una aproximación a lo que van a leer. Entonces, la comprensión va a ser mayor. Y bueno, por supuesto, está el interés que ustedes pongan en ese estudio de esos elementos y cómo lo consideren y lo integren a su conocimiento de la medicina tradicional china y de su práctica clínica. ¿Ok? Por aquí nos saluda María Castel. Bueno, muchos saludos, María. Bueno, me complace. Bueno, ya he escuchado todo lo que he dicho. Esté pendiente porque a usted también la vamos a convocar para el grupo de estudio. También nos saluda otra vez Hermely, excelente, nos da las gracias y nos ratifica que va a estar allí. También nos saluda la profesora Nancy Ojeda. Bueno, profesora, bienvenida a participar, siempre, bueno, contamos con usted, y aunque, bueno, no está, digamos, expresándonos su opinión, pues sabemos que siempre nos apoya. De todas maneras, si nos quiere escribir alguna pregunta o algo, pues bienvenida. Seguimos entonces. Hilda Marlene, el máster, nos pregunta por el máster. Sí, Hilda, el máster es 100% online. Así que puede solicitar información y lo puede hacer, efectivamente que sí. Es un máster iberoamericano en donde pues, gente de distintos países puede participar porque es 100% online. ¿Okay? Entonces, bueno, para que tenga esa información. Por aquí, bueno, saludan nuevamente. María Inmaculada, nos dice que si es beneficioso en este año tonificar el yin de los pacientes. Efectivamente que sí, porque ante la presencia de la madera en fase 4, pues el yin es fundamental. La sangre, tonificar la sangre también, porque el vacío de sangre y el vacío de yin en la madera y en el riñón puede ocasionar, puede producir viento. Y el viento es lo que no se traduce o que puede ocasionar golpe de viento, lo que hemos llamado el Zhongfen. Entonces eso trae como consecuencia apoplejías, accidentes cerebrovasculares, y lógicamente que tonificar el yin es una de las terapéuticas importantes como prevención para este tipo. María Inmaculada, para fortalecer su salud, claro, desde luego. Nos da las gracias por la exposición, seguro. Complacido de tenerla aquí con nosotros. Y bueno, la invitamos a que siga participando en los webinars que venimos impartiendo y por supuesto en la revisión de los posts de las redes, y si, bueno, se anima, también la esperamos en el máster, el próximo máster que se imparta de Cosmología China a Aplicación Clínica.
María Simón también nos da las gracias. Bueno, María Simón, igual, sigue, pues la invitamos a que continúe. Yamile Goitía, bueno, muchos saludos, Yamile, siempre es una alumna de nosotros, del CIESMI, complacido de verla por aquí. Bueno, está permanentemente invitada a participar y a continuar en estas entregas de cosmología china y en su aplicación clínica y de estos análisis del Tai Sui que venimos haciendo año a año. ¿Ok? Sí. Gracias por su saludo. Patricia Noemí, bueno, Patricia nos agradece y bueno, ya pues hizo un primer MOOC de cosmología. Bueno, pendiente porque para el próximo mes tendremos un nuevo MOOC ahora con una temática también muy interesante de cosmología, pero orientado a la que es a la cronoacupuntura o lo que es dicho en otras palabras, para ser preciso, a la aplicación de los troncos y ramas en acupuntura a través de estos puntos de cierre y apertura que se van a dar a través del ciclo sexagenario de los 60 binomios, que en esa aplicación se aplican en los 60 binomios que hemos visto hoy, pero se van a aplicar a la acupuntura, es decir, la aplicación de los troncos y ramas a la acupuntura. Entonces, bueno, la esperamos por allá. Constanza también nos da las gracias por la exposición y que bueno, nos ratifica que el valor preventivo, sí, Constanza, esta es el área que nos permite a nosotros hacer medicina preventiva, adelantarnos a las patologías, por lo menos si no las podemos evitar, por lo menos hacerlas menos insidiosas. Bien, la profesora Nancy nos escribe acerca de la medicina cosmológica china, nos especifica el título del MOOC, Medicina Cosmológica China, aplicación de los troncos y ramas de acupuntura, MOOC gratuito impartido por la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa, conjuntamente con el Centro Internacional de Estudios Superiores de Medicinas Integrativas, CIESMI. Bueno, le damos las gracias a la profesora Nancy por acotarnos entonces específicamente cuál es el título que tiene el MOOC que vamos a impartir entonces, Dios mediante, el próximo mes. Bueno, siguen los saludos. Bueno, yo creo que si ya hemos llegado al final, pues bueno, damos por finalizado pues este webinar. Ya podemos entonces volver a la pantalla inicial. Bien, entonces para darles digamos, el agradecimiento por haber participado, por haber hecho las preguntas, le ratificamos la invitación a continuar en estos webinars y los que estén interesados, pues, a participar o a inscribirse en el MOOC que se imparte el próximo mes, que es gratuito, y bueno, si pues lo decide, pues también participar en el máster que se imparte ya de manera formal para profundizar en el estudio de estos tópicos y de la cosmología china y su aplicación clínica. Entonces, bueno, agradecido de haberme permitido compartir este conocimiento con ustedes, lo cual para mí pues me es grato porque puedo recuperar esta vieja o esta antigua técnica de diagnóstico a través de la cosmología china. Entonces, bueno, un cordial saludo para todos y espero que este conocimiento les sea profundamente provechoso. ¿Ok? Bien.